Hola nuevamente Rigoberto, soy un alcohólico. Este video vamos a analizar lo que es la guía de apadrinamiento y manual del servicio para el inventario moral. La idea de compartirles esta información es para que conozcan de ella y la puedan consultar y descargar. El enlace lo voy a poner en la descripción del mismo video. Bueno, vamos a ver. Aquí, a fin de respetar lo que es Alcohólicos Anónimos y no usar su logotipo, diseñé este logotipo, le puse este nombre al grupo, ¿no? Al comité, en este caso, comité de apadrinamiento, inventario moral para alcohólicos con programa. Esta guía está pensada para aquellos que ya pertenecen a grupos tradicionales y que a través de algún comité que se forme por los mismos miembros de Alcohólicos Anónimos que ya tengan la experiencia del inventario moral, puedan apoyarse en esta guía. El contenido es muy interesante. Esta guía la hice por ahí de 2000, 1999, 2000, por ahí así. Esto fue porque existían los primeros grupos de cuarto y quinto paso que usaban todavía el logotipo de AA. Creo que a la fecha ya se independizaron de AA y formaron su propia conferencia de grupos de cuarto y quinto paso. Sin embargo, en ese entonces era así. Y junté 5 guías de ese entonces que estaban usándose en estos grupos de avance y me percaté que era importante tener una guía más completa porque había muchas cosas que se decían en las experiencias, pero que no estaban reflejadas en esas guías. Y pues la intención era cuidar las formas a fin de que no se desvirtuara el servicio, llevar un proceso correcto sobre el mismo. Bueno, si vemos, empieza con una sección que dice compromiso, carta de presentación, responsabilidad como padrino, condiciones para ser padrino, y luego viene el proceso de apadrinamiento, un resumen, la conversación previa, oración inicial, disposición del ahijado, aclaraciones, lectura de hojas, desfogue, manifestaciones, renuncia y sanación, indicaciones finales y entrega en capilla. Luego viene, para efecto de estudio de los padrinos del comité, viene lo que es el génesis de los defectos de carácter. Ya puse un video sobre ese tema, y las definiciones de los defectos de carácter y las virtudes que contrarrestan a cada uno. Tenemos la definición de humildad y orgullo, tolerancia e ira, caridad y envidia, largueza y avaricia, templanza y gula, castidad y lujuria, diligencia y pereza, actos de mal juicio, actos aberrantes y miedos. Profundizando, y luego viene lo que es el manual de servicio. Ese es el contenido, el índice, vienen las páginas. La carta de presentación dice: Reencuentro es un comité de apadrinamiento formal e independiente de Alcohólicos Anónimos formado por algunos miembros de la comunidad que ejercen su libertad de reunión con su propia identidad, logotipo, autonomía, guía de apadrinamiento y manual de servicio. El objetivo primordial del comité es compartir su experiencia, fortaleza y esperanza adquirida a través del proceso experimentado del inventario moral y la confesión de faltas para resolver su problema común y servirle a aquellos alcohólicos con programa que libremente deseen vivir la experiencia del análisis de personalidad y catarsis, a fin de detectar, admitir, corregir nuestras faltas y crecer espiritualmente. El comité cuida celosamente el principio del anonimato, guardando el secreto de confesión tanto de los historiales propios como de aquellos a quienes sirve. Los principios con los que se rige este comité emanan principalmente del Libro Azul, los 12 Pasos y las 12 Tradiciones, así como de la experiencia acumulada en la práctica de los mismos,
emitiendo a los que apadrina únicamente sugerencias a la luz de los principios. El comité se mantiene a sí mismo sin fines de lucro, no recibe honorarios ni pago por sus servicios, recibiendo de los miembros del comité y participantes contribuciones voluntarias con el fin de pagar únicamente los gastos que se generen de este servicio. De hecho, no debería de ser un impedimento para aquellos que quieran vivir la experiencia del inventario moral y que no tengan recursos, pues eso lo tendrá que absorber los miembros del comité y apoyos que participen en la experiencia. Este servicio no busca en ningún momento beneficiarse económicamente. Ha habido muchos grupos que se han desviado en este sentido. Me ha tocado escuchar inclusive grupos que con el tiempo se fueron formando, ha llegado hasta Estados Unidos y les cobraban hasta $100 por ir a la experiencia. O sea, eso ya es un negocio y Dios les pedirá cuentas. Entonces, cuando algún miembro que quiera vivir la experiencia no tenga los medios, pues los gastos se absorberán por parte del comité y los apoyos. El chiste es que sea un servicio de amor y no de negocio. El comité no está afiliado a ninguna religión, partido político, organización o institución alguna, no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa ajena a sus objetivos. El comité no se puede llamar a sí mismo grupo, dado que su servicio no es permanente sino periódico, por lo que es necesario que el alcohólico siga asistiendo de forma regular a su grupo tradicional de Alcohólicos Anónimos para encontrar la solución integral a través de la práctica de los demás principios de Alcohólicos Anónimos. La presente carta se leerá en cada reunión de estudio del comité, reunión de servicio, preparación y retiro espiritual. Dios, como cada quien lo conciba, nos guíe en este servicio con amor y sabiduría. Aquí habla de un comité. El comité que toma las decisiones sobre todo lo que tiene que ver con este servicio está formado por aquellos que son padrinos y apadrinan. Los miembros de este comité son aprobados por el mismo comité a través de una mayoría, así como todas las decisiones se toman por mayoría. Más adelante veremos cómo se puede llegar a ser padrino de un comité así, cómo se puede ser candidato a padrino, es decir, oyente, y cómo se mueve todo el servicio. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de un padrino? Tu objetivo es que el ahijado acepte su miseria interior a través de su lectura y las observaciones que le hagas para liberarlo del autoengaño, para que obtenga un nuevo conocimiento de sí mismo que corresponda a la verdad a los ojos de Dios, desahogando durante este proceso su tristeza y su odio, sus miedos, acumulados por años, provocando como resultado un arrepentimiento profundo y de peso. Aquí es importante tocar este punto porque el arrepentimiento nace no solo de verse a sí mismo, sino de ver el daño ocasionado a los demás, las ofensas a Dios y el daño a uno mismo. Solamente tocando ese dolor ocasionado se puede llegar a un verdadero arrepentimiento profundo y de peso, si no de otro modo se caería simplemente en un cinismo, donde inclusive durante la lectura se puede estar disfrutando de lo que se dice y no precisamente sintiendo ese dolor del alma. La idea es alcanzar un nuevo estado de conciencia que le permita conocer sus debilidades y defectos y la raíz. Es decir, el cuarto paso habla de queremos descubrir cómo, cuándo y dónde se descoyuntaron nuestros instintos naturales y se convirtieron en defectos. Entonces, tenemos que ir hacia atrás para ayudarle al ahijado a que descubra dónde se descoyuntaron esos instintos y cómo ese instinto ya descoyuntado, deformado, se fue deformando al punto que se convirtió en defectos. Estamos hablando de los 7 defectos capitales o pecados capitales
y esto provocó daños durante el camino. Cuando se encuentra la raíz, se puede resolver de raíz el problema. Ahora bien, habla de conocer debilidades y defectos. Durante el proceso puede liberarse, o la idea es liberarse del dolor del alma, conocerse a sí mismo y aceptar esos defectos. Así como tuvimos que aceptar que somos alcohólicos, tenemos que aceptar que tenemos esos defectos de carácter. Puede haber cierta liberación de situaciones durante el proceso, me refiero cambio de juicios y actitudes al salir de la experiencia. Se supone que uno sale ya en paz a través del desahogo de esas emociones aprisionadas por años, pero también la idea es que uno salga con plena conciencia de los defectos, que uno no se haga el autoengaño de pensar de que ya saliendo de la experiencia ya no tengo defectos. Ahí están los defectos y tengo que trabajar con ellos, por eso existe el sexto y séptimo paso, que habla de pedir humildemente que nos libere de nuestros defectos. En este caso, a través de conocer las debilidades y defectos y la raíz y la solución mediante la humildad que proporciona los 12 pasos de recuperación, y finalmente al término de su experiencia pueda sinceramente sentirse perdonado y pueda perdonar. Debe de lograr 3 niveles de perdón. 1, perdonar a Dios. Aquellos que perdieron la fe o son ateos que manifiestan un resentimiento muy abierto hacia Dios, o aquellos creyentes, pero que sintieron que algún momento Dios los abandonó en ciertas circunstancias que esperaban su ayuda, tiene que desahogarse ese resentimiento hacia Dios, desahogarse el resentimiento hacia todas las personas que lo afectaron y también el resentimiento hacia sí mismo. Eso se logra a través de precisamente el reconocimiento del historial, la lectura de hojas, y también a través del desfogue, para que la pregunta clave sea si sinceramente pudo perdonar a Dios, pudo perdonar a los demás y pudo perdonarse a sí mismo. Y mostrarle cómo los demás pasos del programa, como es el sexto, séptimo en adelante, esos pasos completan el proceso. Porque cuando ya llegamos al 9º paso y se concluyó las reparaciones, ya dimos completamente el paso del perdón. Perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a Dios y perdonar al prójimo es el gran paso del perdón, principalmente el perdonarse a sí mismo. Tenemos que mostrar al Dios verdadero, lleno de amor y misericordia para sus hijos, y que perdona realmente si hay un arrepentimiento sincero. Aquellos alcohólicos que son católicos, valdría bien que independientemente de este inventario, los que vaya a hacer, complemente sus confesiones con un sacerdote, dado que el sacerdote, desde la fe católica, es el único que tiene autoridad para perdonar pecados en el nombre de Jesucristo. Entonces, no significa que porque hayamos hecho una confesión con un padrino en tribuna o en el inventario, como sea, para los que somos católicos sabemos que tenemos que ir, como dice la literatura, a la autoridad debidamente ordenada para recibir nuestra confesión de faltas. Entonces tenemos que encontrar ese Dios verdadero, lleno de amor y misericordia para sus hijos, que nos invita a ponernos a cuentas con Él, con nuestros semejantes y con nosotros mismos, y desterrar ese Dios castigador malamente concebido que nos separa de Él. Sabemos que Dios es misericordioso y también es justo juez. Pero aquí hablamos de un Dios equivocado en otro sentido. Dios efectivamente permite ciertos males para enderezar el camino de sus hijos
Y sabemos, si lo hemos leído en AA, que hay facturas que pagar, aunque ya hayamos hecho el inventario, que habíamos hecho las reparaciones de daños. Esos daños que hemos ocasionado en el pasado y esas ofensas a Dios se pagan. Son los famosos, el famoso boomerang que viene, esas facturas pendientes se van a ir pagando, pero va a ser a modo de una purificación. Entonces, tenemos que darle un panorama real al ahijado de lo que puede o no puede esperar al salir de la experiencia. El final y el objetivo final de todo el programa de AA es poder depender verdaderamente de Dios. Dejar de hacer el papel de Dios y romper con esas dependencias malsanas que se convierten en exigencias y que si no se cumplen a la medida de nuestros deseos, nos generan emociones negativas, defectos y nos pueden llevar a beber. Ese es el verdadero objetivo del programa. Lograr una real dependencia de Dios bajo cualquier circunstancia, con familia, sin familia, con trabajo, sin trabajo, sano o enfermo, solo o acompañado, tener estabilidad emocional a través de una confianza en Dios y ya no imponer nuestra voluntad, sino más bien buscar la suya, conocer su voluntad. Ese es el objetivo. Dios es la fuente de estabilidad. Entonces tenemos que tener claro que durante el camino de crecimiento espiritual va a haber sufrimientos, altibajos, y todo esto es un proceso de purificación que Dios nos va llevando de la mano para lograr esa verdadera dependencia. Si nosotros nos aferramos a que la recuperación es la satisfacción de nuestros instintos, nos vamos a llevar muchas decepciones. Bueno, el que tiene amor tiene a Dios, haz tu servicio con amor para que puedas comprender, tolerar y respetar a tu ahijado. No eres juez ni verdugo de nadie. Entonces, no vamos a hacer el papel de Dios, pero tampoco vamos a ser cómplices de la mentira. Es decir, tenemos que hablarle al ahijado con la verdad. Lo que damos son sugerencias, no imposiciones. Recuerda el libre albedrío. Las sugerencias deben de estar basadas en los principios de AA. Nosotros no nos podemos meter en otros asuntos fuera de ello. Las decisiones las tiene que tomar el ahijado, haciendo conciencia de lo que implican las decisiones. Para ello estoy hablando de divorcios y cosas de ese tipo, que no podemos meternos más allá. Son decisiones que debe de tomar el ahijado y nosotros debemos de hacer lo posible para que las familias se mantengan unidas y que fluya lo que es una reconciliación y un perdón. No impongas tu punto de vista acerca de asuntos religiosos, respeta su creencia como lo marca el segundo paso. No evangelizamos a nadie, no caigas en el fanatismo ni en la soberbia espiritual, no eres Dios, concéntrate únicamente en la experiencia y espiritualidad que emanan de los 12 pasos de recuperación. No debes por ningún motivo ventilar el historial del ahijado, guárdalo como un secreto de confesión. Solo en caso de duda sobre alguna sugerencia podrás con otro padrino compartir parte del historial, siempre y cuando no los una lazos familiares. Es muy delicado el que se ande ventilando el historial del ahijado. El mismo que lo hace se pone una soga al cuello, así como el que se mete con la séptima se pone una soga al cuello. Entonces hay que tener mucho cuidado y que los padrinos que participen en este servicio no tengan esa tendencia y si lo llegan a hacer ya no pueden prestar ese servicio. Podemos pedir sugerencias a otros padrinos para no dar una mala sugerencia, pero hasta ahí. Padrino, primero es la humildad y después el conocimiento. Antes que otra cosa, pídele a Dios que te ayude a ti y al ahijado, no seas desafiante ante alguna situación difícil. Las oraciones no son palabras a repetir, son súplicas del corazón, asegúrate que así sea. Un padrino que no hace oración, que no confiesa sus faltas, que no ha concluido sus reparaciones y que va al servicio lleno de cargas, no va a poder dar un buen servicio.
y se puede contaminar espiritualmente de muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto. No permitas que tu asesoramiento caiga en lo mecánico. Esta es una guía, no una receta de cocina. Encuentra la esencia y la espiritualidad de cada parte del proceso. No trates de memorizar o hacer algo que no comprendes. Pregúntate el por qué. No te fijes tanto en la forma de hacerlo. Mejor busca alcanzar el objetivo sin salirte de los principios marcados en esta guía. Me tocó ver muchos padrinos que apadrinaban muy rápido, así como sacaban a sus ahijados muy rápido, como que era ya un mecanismo el que tenían. Y la verdad es que cada ahijado requiere un tiempo diferente, dependiendo de su historial y la gravedad de las circunstancias. Entonces, la idea es que no hagamos las cosas mecánicamente, sino sea un verdadero interés de amor el que se esté dando en ese momento, y a través de la experiencia propia, la sabiduría adquirida a través de los principios de AA y el amor que emana de la buena disposición que tenemos, se pueda desarrollar este servicio. Finalmente, la información de esta guía representa una gran responsabilidad y no puede ser vista por personas ajenas al comité de apadrinamiento. Que Dios te bendiga y guíe en esta responsabilidad. Aquí yo estoy poniendo a la luz toda esta información porque sé que les va a servir a muchos que han vivido la experiencia para entender de qué se trata este servicio y con qué seriedad se tiene que hacer. Las definiciones les van a ayudar a entender muchas cosas, y por otro lado, tal vez esta guía, como ha sucedido, llegue a varios grupos y la puedan usar. Y bueno, que se use y se haga este servicio con la debida seriedad. Condiciones para ser padrino. Aquí ya me voy a ir un poquito más rápido. Es para darles un bosquejo nada más de lo que hay en la guía. Antigüedad y recuperación, progreso, apadrinamiento, reparación, disposición, unidad de servicio, obediencia, conocimiento, son requisitos para ser padrino. Respeto, ¿sí? Y aquí inicia, este es el resumen del proceso de apadrinamiento. Vamos a ver. Conversación previa. Uno tiene que primero hacer un sondeo del ahijado para conocer de modo general su situación, su entorno, el contexto. eh, Aquí vienen las preguntas algunas, ¿sí? Si ha recibido tratamiento médico, falta agregar aquí, de alguna situación como depresión, etcétera. ¿Cuáles son sus antecedentes médicos? Y otras cosas. Oración inicial. Aquí nos ponemos en manos de Dios para que sea Él el que se manifieste y le dé la ayuda al ahijado. Y nosotros hacemos estas oraciones. Primero es ponernos la armadura de Dios. Sabemos que es una lucha espiritual este proceso. Hay personas que se han metido a situaciones espirituales muy fuertes y que están muy contaminadas espiritualmente. Aparte, en sí mismo, el servicio es un combate espiritual porque estamos rescatando gente en el nombre de Dios para llevarlas a la luz, y obviamente el mal se manifiesta también. Entonces necesitamos una protección. Aparte de esta oración, es importante, vuelvo a insistir, que el padrino no vaya con cargas, que se haya apadrinado antes de la experiencia. Si tiene sacerdote, que haya ido a confesión, que reciba la bendición del sacerdote, que se prepare en oración antes de ir a la experiencia, y que haga ayuno durante la experiencia. Esas son las recomendaciones que les puedo dar. Y también invoca al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que se manifieste. Aquí le pedimos al ahijado, le explicamos algunos párrafos que tienen que ver con el objetivo de cómo debe de ser su actitud ante este proceso. Son lecturas que vienen en la literatura, y le preguntamos que si realmente está dispuesto a dar este paso. Si no quiere continuar, hay que respetar esa decisión. El ahijado también puede decidir en algún momento dado llevarse sus hojas, y si él cree que lo quiere hacer este paso con un sacerdote, psicólogo, médico, pues es asunto de él.
no podemos alterar, pero sí persuadir a que acepte la ayuda y que continúe con su proceso. Aquí habla de cuál va a ser la situación durante la lectura de las hojas, algunas aclaraciones del padrino. Y aquí viene el proceso de la lectura de hojas. Nuestro objetivo es lograr que tenga un arrepentimiento profundo y de peso, pueda sentirse perdonado y pueda perdonar. ¿Sí? Ese es el objetivo, y que conozca cuáles son sus defectos y las reparaciones que va a hacer. Que no vaya con la idea de que esto es una varita mágica y que ya saliendo de la experiencia ya no requiere de más ayuda. Pues aquí habla de cómo escuchar sus hojas, los instintos, cómo hacer pausas de acuerdo a la circunstancia para hacerlo reflexionar o indagar más al respecto. Sabemos que muchas veces quieren pasar por encimita episodios duros y que eso se tiene que analizar a detalle. Hay veces que requiere de usar la autoridad en nombre de Jesucristo porque hay situaciones fuertes que se pueden presentar. Nunca hacer reprender en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Aquí viene el cerco donde se va anotando con rayitas cada que se presenta, según el historial del ahijado, ciertas emociones persistentes y sus debidos defectos de carácter, y en base a eso ir haciendo el cerco como tal, que nos va a servir a esta lista de resentimientos para el desfogue, resentimientos consigo mismo, cuáles actos de humildad tuvo, actos de mal juicio, actos aberrantes, miedos, ¿sí? Y esto nos va a servir como padrinos al momento del desfogue. El desfogue es un proceso verbal y físico, donde vamos a provocar que el ahijado reviva las situaciones que se vivieron con cada persona, con Dios y consigo mismo, para que canalice a través de ese esfuerzo, tanto verbal como físico, todas esas emociones dañinas, asegurándonos que al final le preguntemos por cada una de estas personas que desfogó por él mismo y acerca de Dios, si sinceramente ha perdonado, y dejar que Dios se manifieste. Esta oración sería bueno que se usara a través de un apoyo que esté presente en el desfogue. Es una oración donde puede hacerla también el ahijado, es una oración de arrepentimiento y de petición. El oyente también la puede hacer como intercesión hacia el ahijado. Aquí es la parte de manifestaciones, vienen algunas recomendaciones. Aquí viene la explicación de algunas manifestaciones. Aquí viene el tema de los tatuajes, perforaciones, cómo trabajarlas, brujería y otros, y especiales, el aborto, homosexualidad, etc. Esta oración de renuncia se llama renovación bautismal. Aunque el ahijado no haya caído en algunas de las cosas que se indican aquí, es importante que lo haga. ¿Por qué? Porque está cancelando no solo lo que él haya podido hacer, sino aquella herencia espiritual que pudo adquirir a través de los actos de sus antepasados, y entonces esta renuncia a nombre de él y de sus antepasados. Entonces de esa manera se le cierra la puerta a estas situaciones. Aquí viene la oración y demás, ¿no? El padrino confirma lo anterior e intercede por el ahijado a través de imposición de manos y pidiendo la protección, invitando al ahijado a que se ponga bajo el amparo del Altísimo, y las sugerencias finales, donde viene cómo trabajar o asegurarnos el tema del perdón, las losas, los efectos, la oración, reparaciones, dependencias, adicciones, ayuda profesional,
guía y consejo, responsabilidad, testimonios. Aquí vienen los diferentes tipos de reparaciones que se pueden hacer de acuerdo a la circunstancia. Y estas son las indicaciones finales, la hoja que le entregaríamos al JAD. ¿Sí? Viene también cómo manejar la quema de hojas, entrega del folder, y también que el padrino entregue el historial del ahijado y que no se lleve nada y que le pida a Dios que lo libre de cualquier contaminación espiritual. Bueno, aquí viene el génesis de los defectos, que eso ya lo expliqué en un video. Y bueno, esta es para estudiar cómo se conforman esos defectos de carácter y sus raíces. Aquí vienen las definiciones de orgullo, de humildad, de tolerancia e ira, de lo que es la envidia, la caridad, la largueza, la avaricia, la templanza, la gula, la lujuria, la castidad, la diligencia, la pereza. Aquí viene la lista de algunos actos de mal juicio, los actos aberrantes, los miedos, algunos. ¿Sí? Son unas lecturas especiales también para estudio, que es del Comité de Apadrinamiento y Fortalecimiento Espiritual, que emitió estos estudios, y la Central Mexicana dejó esta lectura a consideración de los grupos. Entonces habla, por ejemplo, de la espiritualidad de los 12 pasos, que es la hipersensibilidad, el racionalismo, la omnipotencia, el ser desafiante, la hipersensibilidad, el apadrinamiento formal, sano juicio, el ego, concepción de un poder superior, el perdón, catarsis. Este tema es interesante para que podamos entender cómo se hace una verdadera catarsis, ¿sí? Cómo abordar un trauma y que ese trauma sea desahogado de la manera adecuada. No solo se trata de que el ahijado hable del acontecimiento, hay que llevarlo a una verdadera catarsis. Oración y meditación. Y el 12º paso. Bueno, viene aquí una explicación de lo que es la madurez emocional y algunas lecturas bíblicas que refuerzan cosas de las que estamos viendo, ¿no? Todo es vanidad, lo que contamina al hombre, los dos deudores, no hay justo, no hay uno justo, que sea justo, la puerta estrecha, los llamado al arrepentimiento, deberes cristianos, fe sin obras es muerta, la fe sin obras es fe muerta, padeciendo como cristianos, quién es el mayor, la preeminencia del amor, Dios es amor, el gran mandamiento. Aquí vienen algunos salmos apropiados para el servicio. Y viene el manual de servicio. Antecedentes de este servicio, cómo nació, etcétera. Las controversias que ha habido entre Alcohólicos Anónimos como un todo y estos servicios. Controversias internas dentro de lo que son los grupos de cuarto y quinto paso, necesidad de unidad, quienes toman las decisiones, servidores de confianza, cuándo se acepta o rechaza un candidato, requisitos para ser padrino, cuándo es candidato para ser oyente, visitantes, servidores que quieran participar, en qué circunstancias se quita a un servidor, secuencia de inventarios y su fundamento, cuál es la importancia del manual y de la guía, cuál es la autonomía del retiro
enunciado en cada preparación y retiro. Y ahí viene toda esta información que sirve de estudio y para evitar cometer errores que comúnmente han sucedido y que, bueno, esto nos ayuda a tener un enfoque adecuado de cómo prestar este servicio. Bueno, pues es una guía amplia, como ven, es un trabajo, un esfuerzo, 122 páginas. Esta guía fue revisada por varios grupos y varios padrinos, entonces, de hecho, me ha dado mucho gusto porque esta guía que la publiqué en Script hace mucho tiempo para que la fueran descargando gratuitamente, pues me la he encontrado en muchos grupos y mucha gente se ha puesto en contacto conmigo, este, dado que pues, la idea es que sirva, ¿no? Aquí está la página y el correo de su servidor. Entonces, ha llegado a mucha gente, inclusive hasta sacerdotes me han comentado al respecto. Entonces, es una guía que está bien fundamentada y sé que servirá de mucho. Les agradezco su tiempo. Eh, Felices 24 horas, solo por hoy. Dios los bendiga.